Claro, bueno, pues básicamente en el primer episodio estábamos hablando acerca de un instrumento financiero que se denomina ETF. Y pues básicamente esta parte es como si yo comprara una canasta de acciones, porque hay que recordar que en el episodio pasado estábamos hablando de la economía de Estados Unidos. Sí, Entonces, si yo voy a estar invirtiendo, digamos, en el mismo ejemplo, dentro de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, un ETF lo que me permite justamente es de que yo pueda invertir en estas 500 empresas. Nada más y nada menos con un monto para poder comprar esta canasta de acciones que denominan las 500 empresas. sí. En vez de estar comprando una por una, yo voy a comprar mejor la parte de todas esta como canasta donde me encuentran las 500 acciones de las empresas y Claro. que yo pueda denominarlo. Hay que tener en cuenta que un ETF no solamente está centrado en el mercado de los Estados Unidos, sino también existen diferentes otros lugares, mercados, países, inclusive de diferentes instrumentos financieros que están formados los ETFs. Para ser un poquito más conciso, quisiera dar un ejemplo de ello, y es que por ejemplo nosotros podemos estar invirtiendo en las economías desarrolladas. Yo fácilmente puedo buscar qué país está teniendo una economía desarrollada, como lo es por ejemplo Estados Unidos, o lo es en algunos países pues de gran economía, como lo es la Europa. Sí, Entonces, en este sentido, yo puedo estar invirtiendo tanto en esos países, pero puedo hacerlo tanto de uno por uno o simplemente el instrumento financiero que me va a ayudar muchísimo en este sentido si yo me quiero diversificar, es decir, si no quiero tener todos los huevos en una canasta y yo quiero comprar mucho más empresas o quiero estar con diversificado. mucho más países, así es, y quiero estar mucho más diversificado, lo que me va a ayudar es el ETF. Entonces, tengo que buscar un ETF que se centre en la economía desarrollada, en las economías desarrolladas, y por lo tanto ya no estaría invirtiendo en un solo país, Sí. sino en varios países que tienen una economía desarrollada. Y también con el fin de tener ese sustente, como tú lo has llamado en varias ocasiones, tener como ese poste, ¿no? De si se cae una, o si se rompe un huevo, Sí. pues la típica metáfora, está el otro país o están las otras ETFs. Uno puede argumentar, bueno, pero si yo quiero invertir en Tesla, que ahorita le está rompiendo, ¿no? Y quiero meter ahí pues mi dinerito, ¿para qué comprar una ETF? Si bien es cierto que ahorita es una buena opción invertir en Tesla, o parece a priori una buena opción, lo recomendable siempre es estar diversificado.